Hola Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Joher, buenas noches para ti. Un Sí, saludo. buenos días porque aquí son las 9:25, allá donde Antonio debe ser las 6:25, ¿cierto, no? 6:25, exactamente, amigo. Bueno, teníamos planeada esta reunión, queremos hacer conversatorio. Antonio y yo somos amigos de Venezuela, nosotros vivíamos en Mérida y allá compartimos muchas cosas, montamos bicicletas, trabajamos juntos por mucho tiempo. Y ahorita estamos distanciados, digamos, por la geografía, pero la tecnología nos permite seguir reuniéndonos y seguir conversando. Nosotros siempre teníamos conversaciones filosóficas y siempre estábamos en esa onda digamos, de pensar, de ser reflexivos y dijimos, pues nada, grabémonos a ver qué pasa. Exacto. Y, No, está y- bien. y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros queremos hablar, hoy queremos tocar como dos puntos que al final esto no está planificado, ni muy organizado, ni esquematizado. Aquí va a salir cualquier cosa, pero básicamente en esos dos puntos tenemos el servicio y la gratitud como dos palabras. O sea, todo, vamos a tratar de que todo gire en torno a eso y luego pues se extiende y capaz terminamos hablando de las empanadas tan ricas que eran de Venezuela. Uf, Pues nada, cierto, Antonio, cierto. cuéntame, no sé, lo que tú, la palabra gratitud, tú siempre has expresado que es una palabra que te gusta mucho. Cierto, cierto, Joher. Primero quiero agradecerte por darme la oportunidad de estar conversando contigo. Más de una vez te lo he comentado, me siento súper orgulloso y muy emocionado de poder aprender de alguien como tú. Cuando mencionabas que conversábamos de cuestiones filosóficas, ciertamente lo hacíamos. Y más que otra cosa era por la inquietud de tratar de encontrar respuestas a preguntas. O, sí, conversar respecto a preguntas que muchas personas a veces se hacen en ciertas etapas de su vida, otras veces no las hacen, pero en algún momento de su vida se cuestionan. Y creo que nosotros de alguna forma u otra nos hemos hecho ese tipo de cuestionamiento y resultó interesante encontrar la oportunidad de hablar. Y este es un medio bastante interactivo gracias a la tecnología y eso que queremos conversar hoy, o este primer conversatorio que yo lo llamaría experimento, y generalmente de los experimentos tú puedes sacar cosas bien interesantes. Este experimento es para que conversemos alrededor de esa noción de servicio o característica o gracias, la gratitud. Yo quisiera conversar diciéndote, Joher, que al menos para mí, la palabra más hermosa que yo conozco es la palabra gracias. No sé qué significa. O sea, tú puedes buscar en el significado, en el diccionario, la palabra, el significado de la palabra gracias, y realmente ahora no sé qué dirá textualmente. Pero la palabra gracias nosotros la usamos para, de alguna manera, expresar un sentimiento interno que tenemos hacia alguien o por algo, porque ocurrió algo, porque alguien nos brindó una atención, o alguien nos ayudó, o alguien nos dio la oportunidad de recibir algo. En muchas situaciones nosotros decimos la palabra gracias. Sin embargo, yo lo que siento inicialmente, amigo, es que la palabra gracias es, para mí, es algo indescriptible. La podría asociar como cuando tratas de expresar lo que sientes cuando le das un abrazo a un ser querido, por ejemplo. Eso es una característica interesante de ciertos sentimientos, emociones que a veces las palabras se quedan cortas para hacerlo. Entonces, comenzar este experimento hablando con la palabra, sobre la palabra gracias, para mí resulta maravilloso porque en esta etapa de mi vida, no sé por qué, me ha dado por internalizar y por tratar de exteriorizar también esa sensación y esa maravillosa sentimiento que se vive, o que al menos yo vivo, cuando la palabra gracias es como un núcleo motor de todas las actividades que yo hago en mi vida. Y eso a la larga está conectado con, por ejemplo, el servicio. O sea, cuando digo servicio es como ayudar a las demás personas. O sea, es una sensación que
cuando tú de alguna forma brindas una mano amiga a alguien, el solo hecho de darle la ayuda a alguien o de prestar un poquito de tiempo para considerar a una persona, ya eso genera, al menos en mí, una sensación muy bonita. Y esa sensación bonita yo también la asocio con el agradecimiento, porque de alguna forma quizás la persona con la que tú estás interactuando te brinda un gesto, te dice gracias de regreso, y esa sensación es bonita. Entonces, no sé, gracias y servicio son para mí dos elementos que giran en este momento en mi vida, y desde hace mucho tiempo siempre lo he compartido, que el agradecimiento es fundamental, al menos fundamental para mí. Cada quien tiene sus apreciaciones y todo, pero gracias es una palabra maravillosa. Por lo menos ahora mismo, en este momento, yo lo que hago es pensar internamente: gracias, Joher, por darme la oportunidad de expresar las sensaciones y los sentimientos que yo tengo y conversar con un buen amigo. No, y gracias a ti, Antonio, por también darme la oportunidad de conversar contigo. Las conversaciones contigo son muy interesantes, son profundas. Uno no puede hablar con todo el mundo de estos temas, o no es lo normal. Uno termina hablando temas más que todo que sí del mismo trabajo, no sé, temas del día a día, todo ese tipo de cosas, ¿no? Antonio, tú sabes que hay unas personas que lo que es el servicio lo ven como el amor. Hay un filósofo, yo te comentaba la otra vez, un filósofo que enseña que nosotros básicamente tenemos dos puntos sobre los que hay que trabajar, que es un mundo interno y un mundo externo. Y él dice, el mundo externo es un efecto y el mundo interno es causa. Pero el mundo interno él lo divide en tres puntos, que él los llama paz, felicidad y servicio. Pero al servicio le da una característica que dice que es amar. Tú lo acabas de decir ahorita cuando dijiste que para ti servir era como, pues, o sea, cuando le das toda la atención a una persona o le das atención a una persona, al final también la estás amando. Estás amando a esa persona. Y al final con el servicio, ¿tú qué haces? Pues tú aportas valor. Fíjate lo interesante de esto. Este filósofo dice que cuando aportamos valor, entonces viene lo externo. ¿Qué es lo externo? La economía, las relaciones. Y bueno, también hay algo en lo externo que es la salud, porque pues la persona cuando está activa, está con paz, está con felicidad, pues también empieza a mejorar su salud. Y ahí se une con la palabra gratitud de una manera interesante, porque la gratitud finalmente es valorar eso que te entregan o que tienes, ¿no? O sea, ser agradecido bien sea de algo material que tengas o de algo intangible, lo que es en el plano del amor que una persona te entregue. Entonces, cuando tú lo recibes y lo agradeces, lo estás valorando. Y ahí hay una clave muy interesante, porque cuando a nosotros o sea, esto que te comento es de filósofos, ¿no? Digamos una recopilación de filósofos, ¿no? Cuando tú valoras lo que tienes, tú lo puedes aprovechar al 100%. Una de las claves de la felicidad es valora todo lo que tienes, ama todo lo que haces y aprovecha todo lo que existe. Cada cosa que te entrega la vida es útil, la necesitas. O sea, si te la entregas porque la necesitas, pues no la necesitaras, no estaría ahí. Aunque a veces eso que está ahí, que es útil, no le veamos nosotros todavía un significado. Y pensemos que nos está causando es un daño, ¿no? O porque nos causa angustia o nos da miedo, ¿no? Bueno, básicamente sí se puede ver cómo tú puedes prestar un servicio y a través del servicio puedes agradecer, tener la capacidad de prestar el servicio, y también cuando lo recibes, agradecer que te hayan dado ese servicio. Sí, comparto la apreciación. Joher, mira, ahora que acabas de mencionar esto del servicio y el agradecimiento, me viene a la mente es que si yo me siento, si yo realmente quiero ayudar a alguien, es porque me siento agradecido con algo intangible que tengo. Al estar agradecido, fíjate lo que yo siento. Cuando yo estoy agradecido por estar tranquilo, por estar con una familia, por tener paz,
eso me causa una emoción y una sensación tan interesante que me hace sentir agradecido. Y ese punto de estar agradecido me permite a mí, o no me permite, me impulsa a tratar de que las demás personas sientan o experimenten lo que yo estoy sintiendo. Entonces eso me mueve a tratar de ayudar. O sea, no sé por qué, digamos, en las lecturas que uno hace y la experiencia de vida, uno va aprendiendo que a veces hay un punto en la vida en que uno necesita satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Sus necesidades internas y necesidades físicas, alimentación, vestido, etc. Pero hay un momento en el que uno empieza a pensar en las demás personas. O sea, te sientes, si yo te estoy diciendo que yo me siento agradecido, me siento cómodo, me siento agradecido con lo que estoy viviendo en este momento y me gustaría que otras personas lo experimentaran, la mejor manera de impulsar ese movimiento, de tratar de que otros lo hagan, lo experimenten, es ayudando, es sirviendo. O sea, es dejar de pensar en uno mismo como el centro de todo. Porque yo creo que en la medida en que yo dejo de pensar en mí y quiero tratar de exteriorizar o compartir la sensación de gratitud, de paz, de alegría que yo siento, estoy sirviendo a los demás. Y esa forma es, a la larga se conecta con lo que tú comentabas, que es el amor, que eventualmente todo gira, aunque uno no se dé cuenta o no, lo quiera ver o no, todo gira alrededor del amor. Y eso es una cuestión filosófica muy amplia. Sí, sí, exacto. De hecho, espiritual, donde nos han enseñado que todo es amor, ¿no? No, totalmente, o sea, totalmente de acuerdo, Antonio. Tú nombrabas, tú decías que... Ah, ok, había un punto muy interesante acá que hay una persona que lo enseña de esta manera. Él viene y dice, lo que tú tienes es lo que tú puedes dar. Lo que no tengas no lo puedes dar. Si tú quieres dar felicidad, compartir felicidad, tienes que tener felicidad. O sea, cuando uno lo analiza, uno dice, pues es obvio, ¿no? ¿Cómo doy lo que no tengo, no? Entonces, él explicaba, debes primero aprender a generarla. Y de alguna manera, cuando él lo explicaba así, él decía, ahí lo que estás haciendo es que te estás entregando a ti. O sea, te estás llenando tú. Debes aprender a generar la paz, debes aprender a generar dentro de ti la felicidad y ahí viene el servicio, las tres internas que estaba hablando, ¿no? Entonces, una vez que tengo eso, lo comparto, cuando lo comparto lo extiendo. Y el amor tiene una característica, y esto lo explica un curso de milagro, y yo sé que tú has leído un curso de milagro un poco. Él dice, lo único que se puede extender es el amor. El miedo, que es lo opuesto al amor, desde la visión de un curso de milagro, no se puede extender, es estéril. Por eso es que muere, por eso es que morimos, pues, o sea, porque todavía estamos en esta historia del personaje y tal. Bueno, aquí ya estoy entrando en una enseñanza muy específica, pero tratando de generalizarlo y no llevarlo, sino ponerlo más en un concepto filosófico, es que es importante que yo le voy a entregar a los demás, pero para entregarle a los demás primero tengo que llenarme yo. Y esto es algo que a mí me costó mucho entender, porque te voy a contar por lo menos una historia. Cuando yo estuve en Panamá, había una fundación que esterilizaba perros para evitar que estos perros quedaran en la calle y terminaran, pues, digamos, llenando las calles, ¿no? Una señora que venía de Costa Rica se fue se llama Spay Panamá, eso, se fue a Spay Panamá y aprendió de Spay Panamá y luego se llevó la técnica que usaba Spay Panamá, se la lleva para Costa Rica. Esta persona cuenta su historia y dice, mire, el asunto era que yo tenía un albergue de animales, o sea, empecé a albergar perritos para pues cuidarlo. Y la gente empezó a llevarme perritos y eso empezó a crecer y llegó un momento en que no fue sostenible. Y ella llegó y puso un aviso que decía ya no traigan más perritos porque no tenemos para darle. No puedo. Y la gente, ¿sabes qué hacía? Los dejaba ahí tirados y se iban corriendo, ¿no? Entonces ella la llamaban en la madrugada, ella empezó a no tener vida.
Y ella partió de la filosofía de que si ella se entregaba totalmente a la causa, que eso era amar, era lo que ella en su mente tenía en un principio. Luego empezó a tener problemas con el esposo, empezó a faltarle a los hijos, porque evidentemente su capacidad de servicio se estaba sobrepasando y ella no podía cubrir esa capacidad. Y Ok. ella ahí dijo algo, dijo, ya va. Hizo una reflexión profunda basada en una experiencia real. Dijo, yo estoy ayudando a un gato, estoy ayudando a un perrito a que sobreviva y yo estoy muriendo. ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿qué sentido Wow. tiene si yo me pierdo a mí para entregarle a otro? Entonces trató de darle un significado mejor. Y dijo, y llegó a la conclusión de que había que buscar otra solución porque dijo, si yo no estoy bien, no puedo darle eso a nadie. Yo no dormía, se trasnochaba, o sea, llegó a unos estados de estrés muy grandes y dijo, este no es el camino. Se une con la historia de Spy Panamá es porque Spy Panamá se usaba una metodología que era esterilizar al perro y lo soltaba otra vez a la calle. El perro lo que Ok. dejaba era de El enfoque. reproducirse y entonces bajaba la cantidad, pero estimulaban a la adopción. O sea, ellos cada vez que tenían los eventos, ellos decían, adopta un perro, no compres un perro, adóptalo, porque hay muchos perros que necesitan eso. Y esa era la filosofía. Entiendo. Bueno, a mí se me quedó esa historia. Luego cuando yo voy escuchando esta información de estos filósofos, dije, es exactamente lo que me trataban de decir. Primero tienes que amarte a ti y aprender a cuidarte de la mejor forma, porque eso es lo que luego le vas a poder entregar a los demás. Si no lo tienes, no lo puedes dar. Si no tienes amor dentro, no lo vas a poder compartir. Si no tienes felicidad, no la vas a poder compartir. Y la única forma de conseguirla es que te la des. Es algo Sí. rompecoco, diría uno. Sí, rompecoco, pero, o sea, la idea misma es compleja, pero a la vez sencilla. O sea, es sencilla, es sencilla de entender, Sí, pero es muy compleja de explicar. O sea, sí, yo diría que sí. solo se siente. Ah, bueno, O sea, exacto. al momento en que tú te sientes así, en ese estado en el que estás describiendo, dejas de pensar en ti y entonces quieres ayudar a los demás y servir. Porque, o sea, lo que quiero decir es como que tu sensación interna, en el momento en que alcanzas eso que tú estás describiendo, ¿verdad? De amor interno, de todas esas listas de sensaciones o de emociones que acabas de describir, en el momento en que uno se siente así, ya, o sea, todo fluye de alguna manera. O sea, lo que quieres es como aportar. O sea, el solo hecho de sentirse así, a mí ya me hace sentir agradecido, agradecido con una divinidad, con Dios, como quieras llamarlo, ¿verdad? Y al estar agradecido, eso, o sea, la misma sensación de sentirse agradecido la quiero compartir. Entonces, claro, Total. Y ahí la eh, expandes. Ahí la expandes. Y cuando sí, empiezas a tocar a otros, esos otros después van a querer también expandir. Expandir ese agradecimiento que tú le estás transmitiendo. Porque se van a exacto. sentir, lo que hablábamos la otra vez, lo de cadena de favores, la película. Eso, justo iba a comentarte eso, sí, qué maravillosa película. Hay que, ojalá uno pudiera verla y verla de nuevo y comentarla, discutirla. O sea, es una maravillosa iniciativa. Es, es maravilloso, es maravilloso. Y fíjate una cosa, yo hay algo que me gustó en la sección introductoria, cuando estábamos conversando al inicio, es que tú mencionaste lo de la situación interna, nuestra situación interna pareciera que crea, de alguna forma, lo que nosotros estamos viviendo en el O externo. sea, que es Entonces, eso que tú me causa. estabas mencionando. Exactamente, ese mundo interno y efectivamente, o sea, para algunas personas puede resultar sencillo decirse que se me ama, yo me acepto, me apruebo, me amo, etcétera. Pero hay personas que es difícil hacer eso. O sea, es difícil o no se dan cuenta de la maravillosa persona que son, de lo hermoso de todas las capacidades que tienen. Y que no solamente tiene sino para sí mismo, sino para otros. O sea, hay algo que yo considero y es que, por ejemplo, un artista, una persona que domina el piano
de una manera excelsa, así que ejecuta piezas geniales y da un concierto, esa persona está haciendo algo que le apasiona, ¿verdad? Y él se siente ahí, en ese momento está como viviendo su momento presente y quizás está como, algunos dirán que alucinando, que está en el nirvana, como quieras llamarlo, pero él está viviendo su momento de una forma tan pura que su interpretación se vuelve mágica para aquellos quienes lo están viendo. O sea, como quiero decir, el público se percibe, yo diría, yo como público me emociono. Es decir, yo me emociono viendo cuando un artista interpreta algo tan apasionadamente, porque primero cuando lo hace de una forma entregada al momento presente, de una forma apasionada, yo diría que lo que hay es una perfección. En ese momento está ocurriendo una perfección. Y esa perfección hace que nosotros como público, quienes estamos asistiendo a ese evento, disfrutemos de algo que esa persona está viviendo tan maravilloso, que su manera de exteriorizar es expresándose a través de la música en ese momento, o de un pintor cuando hace una obra. Nosotros como público apreciamos esa obra, ¿verdad? Ya sea la pintura o sea un concierto, y de alguna forma estamos agradecidos a esa interpretación. Entonces, no sé por qué me vino a la cabeza que conectar cómo cuando alguien se siente internamente bien, ya sea porque tiene muchas sensaciones y experimenta esos elementos que tú mencionaste previamente, se siente feliz, se siente tranquilo, se siente estable, de alguna forma empieza a pensar en los demás y cómo puede expresar él o cómo puede compartir todo eso que él está sintiendo a las demás personas. Y esa es una forma. El artista lo hace a través de una obra, el escultor lo hace a través de una obra, el músico lo hace interpretando, pero también lo hace un maestro, alguien que enseña, que tú estabas diciendo, tú no puedes darle algo a alguien si tú realmente no lo tienes. A mí me gusta mucho un pensamiento en una idea que siempre me comenta mi esposa, y es que ella dice que, por ejemplo, tú no puedes enseñarle algo a alguien si tú realmente no lo entiendes. Algo, o sea, que no entiende, perdón. ¿Cómo? O sea, si no logras explicarle algo a alguien, es porque realmente tú no lo entiendes. Okay. O sea, no, como que no lo sientes, no lo conoces. O sea, no es que no lo conozcas, más que conocimiento es como no comprendes algo si no eres capaz de explicárselo a alguien sencillo. Entonces, creo que hay una frase de Einstein que es probable, sí, que él dice algo así de que o sea, lo tienes que explicar que sea tan sencillo que tu abuelita lo entienda, algo así. Algo así. Sabes que lo que estaba hablando el pianista me hizo recordar de una película que se llama Claro Oscuro, creo que se llama, no sé si llegaste a escuchar esa película. De hecho, esa está en YouTube, se puede ver en YouTube. Ok, sí, bueno, es un pianista que es basado en una historia de un caso real, y este pianista tiene una vida un poco compleja en su niñez y digamos adolescencia, porque el padre era muy dominante. Al final él tuvo que escaparse para poder estudiar piano, pero era una pasión por el piano. Él logra tocar una pieza increíble y creo que gana ese concurso, pero a él le dio como una especie de ataque y cae al final de ejecutar la obra. Así la estás recordando. Que después luego, con el tiempo, él quedó como loco, o sea, quedó en una situación ahí un poco extraña, porque no era que estaba loco, pero... Y él necesitaba tocar piano y no lo dejaba, le cerraban la tapa del piano para que él no tocara, porque parece que eso lo ponía más grave. Y él se fue para un restaurante donde había un piano y llegó ahí y empezó a hablar, y de repente lo dejaron tocar el piano, y cuando lo dejaron tocar el piano nunca más se fue a ese restaurante, porque pues se enamoraron de él y evidentemente habían razones. Pero lo que lo relaciono con la historia que me estás contando es porque yo lloré viendo esa película. O sea, empezaron a salir lágrimas y todo, porque para mí fue pues increíble ver eso que tú estás diciendo, cómo expresar el arte y la pasión que él tenía por expresar eso que él estaba aprendiendo. Básicamente...
pues bueno, es eso. Así es, así es. Claro, Joher, hay muchas cosas que uno puede conversar sobre el servicio, ¿no? Incluso la palabra servicio, yo lo trataría de cambiar porque me gusta más cómo suena, cómo puedo, de qué manera nosotros servimos a los demás. Porque el servicio, o sea, servicio es cuando tú llevas tu auto o tu carro a la agencia para que te hagan el servicio, que uno dice, servicio que le hacen el mantenimiento Sí, y todas esas cosas, suena eso. ¿verdad? Pero de alguna forma lo que yo quiero, o sea, mi intención, al menos en esta etapa de mi vida, es darme cuenta, y más que darme cuenta, diría yo, es tratar de compartir con las personas o averiguar si las personas se sienten o qué sienten ellos cuando ayudan o cuando sirven a los demás. Más que decir cuando estoy haciendo un servicio, Ok, sino cuando ok. estoy sirviendo. O sea, ¿de qué manera sirves tú a los demás? O Ok, sea, por ok. ejemplo, tú ahora en este momento, Joher, estás sirviendo a mí, porque uno me estás permitiendo conversar sobre temas que me gustan. De hecho, he tratado de compartir esto con otras personas y tengo algunas veces me salen ideas en la cabeza, me gustaría hacer esto y esto y esto y preguntarle a la gente qué siente, porque yo tengo una especie de tesis. O sea, yo me siento muy bien y aún no encuentro la manera de escribir exactamente lo que yo siento o la alegría, la emoción, como pueda llamarlo, cuando estoy tranquilo y cuando comparto conocimiento, cuando ayudo a alguien de diferentes maneras. Oye, solamente con darle el saludo a alguien, ya esa es una Claro. forma de compartir, ya es una forma de servir. Hay gente que no saluda. Hay veces tú Mm. ves a personas que trabajan de limpieza en una, no sé, en una oficina o algo. Hay gente que le pasa por un lado todos los santos días y ni siquiera son capaces de decirle buenos días. Solamente mirarlo, de pararte un momento, decirle, ¿cómo estás? Buen día. Eso es una forma de servir, porque uno no sabe que las personas, cada uno de nosotros tiene en la cabeza cualquier cantidad de pensamientos y de situaciones que está afrontando. Y solamente con decir buenos días, y ya, o sea, de repente pones como una especie de break Sí, sí, a los sí. pensamientos que uno tenga y, o sea, te das cuenta de que, oye, mira, la gente, solo con un hola, buenos días, ya eso es una manera de servir. Y ojo, te comento lo mi tesis de qué manera se siente la gente cuando sirve a otros, que fíjate que servir a otros es como un poco diferente del servicio, ¿verdad? O sea, quiero decir, es un juego de palabras tal vez, pero yo lo veo como un poquito distinto, porque mi enfoque es, o sea, cómo te sientes tú cuando sirves a los demás. Por ejemplo, en el ejemplo que yo estaba hablando del músico que interpreta esa música del pianista, él está sirviendo a los demás. ¿A quién está sirviendo? Se está sirviendo a sí mismo, uno, porque está en ese momento entregado, disfrutando lo que está interpretando. Él no Mm. está pensando en otra cosa. De hecho, no Está, está pensando, solo está sintiendo y está haciendo en ese momento. Eso tiene muchas connotaciones filosóficas. Y en segundo lugar, está sirviendo a los demás, quienes están ahí. Fíjate que ahora hay como una especie de boom no sé, seguramente lo hemos visto, en la internet, videos en los cuales una persona interpreta que si un piano, toca un piano, interpreta piezas de un piano en un restaurante y la gente empieza a llegar y graba las reacciones. Eso ahora es común, ¿verdad? Ese tipo de sí, sí. videos. Esos son formatos que utilizan para ganar vistas, o sea, sí, sí lo he visto. Ok. Bueno, También entonces, llegan, de repente alguien se le acerca y le dice, ¿sabes tocar tal pieza? Y entonces le ponen el celular, él escucha, hace tres toques y después ajá, saca tres. eso, Sí, sí. Eso, claro, eso tiene un trasfondo, ¿no? O sea, quizás lo que quieras es generar como seguidores y vistas y todas esas cosas, ¿no? Pero en esencia, o sea, quien interpreta esa obra, en ese caso el pianista, el muchacho que está interpretando, o un violinista, que también me parece los violinistas son maestros, bueno, en general los músicos, este, está sirviéndose a sí mismo porque está interpretando una pieza de una manera magistral. Pero mientras él lo está haciendo, el público, él está sirviendo al público. Entonces, por ejemplo, yo tengo un buen amigo que es guitarrista y guitarrista de guitarra flamenca. Cuando yo lo escucho, yo lo veo que el tipo está apasionado, pero también me está sirviendo a mí porque yo estoy disfrutando de su arte, de lo que él hace. Claro, total. Entonces, y cada uno de nosotros tiene
distintas maneras, y creo que yo que lo hemos conversado en otras oportunidades, y me gustó mucho alguna vez que tú me comentaste que cada uno de nosotros de alguna forma sirve a las demás personas. Tú ahora me estás sirviendo porque me estás permitiendo a mí expresar ideas que son complejas para algunas personas y que a veces uno no tiene ni siquiera un espacio, o cuando empiezas a hablar de ello, la gente te empieza a decir, no, este tipo está loco, o qué se tomó, o algo así, ¿cierto? Entonces, a mí me gustó muchísimo un día que pasamos conversando por teléfono, más de una hora, creo yo, sobre esa noción de cómo se siente alguien cuando sirve a los demás. Y tú me dijiste, Antonio, todos, incluso la persona que te hace daño a ti, esa persona también te está sirviendo. ¿Cierto? Eso me lo dijiste tú, eso es sabiduría pura y yo sigo aprendiendo. Por eso me gusta tanto hablar contigo. Esto aprendizaje, Joher, esto aprendizaje. Ok. Y que mover porque... Ok, cuando a uno le hablaban de eso, me perdí un poquito porque también estoy en los controles y dejé pegada la pantalla tuya y estaba hablando yo. Tranquilo. Ok, hay cosas buenas, hay cosas malas, nos dice una teoría, otro nos dice que no hay cosas buenas ni cosas malas, sino que es un tema de interpretación. Pero uno dice, oye, pero ya, espérate, ¿cómo es? O sea, si alguien viene y mata a otra persona, ¿cómo vas a decir que eso no es malo? O sea, no entiendo. O sea, ¿cómo vas a decir que interprete eso de manera diferente? O sea, ahí como que no nos ¿Cómo cuadra interpretas mucho, el ¿no? mal? Entonces, este filósofo dice, mira, te lo voy a explicar de esta manera. En el universo tienen que pasar cosas porque todos estamos avanzando hacia el amor. Todos lo que estamos haciendo acá es aprendiendo a amar. Eso es. Se puede resumir en esta palabra, del miedo al amor. Estamos pasando de vivir una vida de miedo a vivir una vida de amor. ¿Qué pasa? Para poder realizar esa función, o sea, para poder lograr ese objetivo, se necesitan personas que participen y hagan acciones para que eso se dé. Entonces fíjate esto, él dice, las personas que están en niveles de conciencia más bajos van a cometer más errores. No se usa la palabra pecado ni nada de eso, sino es un error. Van a tener actitudes que no son, digamos que no generan resultados satisfactorios. Una persona en un nivel de conciencia bajo va y trata de robar a alguien o golpearlo, ese tipo de cosas. Cuando esto ocurre, el que recibe ese golpe o el familiar del que recibió ese golpe, siente rabia, siente que está en un ambiente de injusticia, se quiere salir a vengarse. Ahí viene una enseñanza. Tiene que aprender a ver lo que le está pasando por dentro y tiene que aprender a transmutarlo. Entonces, por eso es que esa persona le está prestando un servicio. El ladrón que viene y lo roba le está dando la oportunidad que desarrolle esa capacidad. Evidentemente, fíjate algo, en medio de nuestra ignorancia, nosotros decimos, no, pero yo no tenía ni idea que eso era lo que tenía que hacer. Claro, está bien, porque resulta que el proceso se va dando cuando empiezas a saturarte de sufrimiento. Te roban y te vuelven a robar y te vuelven a robar hasta que llega un momento en que no soportas y dices, ya no aguanto más, estás saturado de sufrimiento y en ese momento pareciera como que sueltas y dices, me rindo. Y cuando te rindes, entonces como que viene la subida de escalón. Así más o Sí. menos lo explica él y ahí es donde uno dice, ya entendí, claro. Entonces, toda experiencia de la vida es una maravillosa oportunidad para poder desarrollar una virtud interna y la virtud interna es la de amar. Porque yo tengo que poder tener la capacidad de amar. El ejemplo nos lo dio Jesús. Para las personas, a Jesús lo ven a veces como un filósofo, un maestro que existió, otro lo ve desde el ángulo de la religión. Pero finalmente, Jesús lo que vino a mostrarnos fue, mire, me están golpeando, me están crucificando, yo no he hecho nada y yo sin embargo los amo.
Y fíjate, luego hasta lo que viene y nos enseña dentro de esta... a mí me gusta siempre hablar todo de una manera más filosófica y no entrar en un punto específico porque pues hay creencias diferentes, ¿no? Pero de alguna manera él, dentro de esa creencia pues nos enseña que luego que él hace todo eso resucita, o sea, gana la vida eterna, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, entonces, pues nada, eso es lo que este maestro enseña y dice, no veas ninguna experiencia como algo bueno o malo, velo como una experiencia. Cuando es difícil es porque hay que desarrollar una virtud. Cuando no te es difícil es porque ya tienes la virtud. Entonces la experiencia pasa desapercibida. Tú no Cierto. sientes, no sientes. Y en mi vida personal empecé a aplicarlo y empecé a darme cuenta de experiencias que ya no me afectaban. Cosas que antes para mí eran terribles. Por lo menos algo que era terrible para mí. Te estoy hablando hace 10 años que yo saludara y no me saludara. Eso para mí era terrible. O sea, no, pero ¿cómo? O sea, y ya ahorita para mí es normal porque yo agarro y digo, "Ah, debe estar en unos asuntos. Capaz tiene unos problemas que está resolviendo en su mente. Y está hablando de Sí, problemas de la vida, ¿no? De repente, tiene que, no sé, buscar a la hija en la escuela y va retrasado. O sí, sea, su actividad cualquier diaria. cosa. Y ya, y se me pasa y me doy cuenta que ya no me afecta, o sea, pero todavía veo que hay otras cosas que sí me afectan. Entonces, esas cosas que sí me afectan, digo, listo, oportunidad de aprendizaje. Aquí estoy enfrente. Es ver la vida como un gimnasio y ver el espíritu como un músculo. Entonces, si tú vas al gimnasio, sacas músculo, músculo, músculo. Si vas a las experiencias de la vida, sacas un músculo pero espiritual. Más o menos. Cierto. Sí, no, 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 es así. Es así. Por eso nunca olvido, y lo comenté, nunca olvido cuando tú me dijiste, Antonio, es que cada una de las otras personas que están aquí con nosotros, de alguna forma nos sirve. Incluso el que nos robó nos está sirviendo. O sea, que uno aprenda de eso está bien. O sea, hay algo que uno tendrá que aprender de esas situaciones. Y todas esas son esas enseñanzas, ese gimnasio, ese entrenamiento que uno está, que a veces la vida presenta situaciones complicadas y complejas, por supuesto. Absolutamente, sí. Y ahí puede Y, entrar uno en el campo filosófico de cuestionarse que si, por qué le pasan las cosas malas a la gente buena y todas esas cosas, sí. sí. Pero ¿Sabes que hay unos eso es otro. filósofos que son los estoicos que Ok. ellos tienen Epíteto, que es uno de los principales? Él dice, hay cosas que dependen de mí y hay cosas que no dependen de mí. Y es tan simple lo de que por qué me pasan cosas, porque la vida, lo único seguro en la vida es lo incierto. La vida es un constante, es una incertidumbre constante. O sea, tú sales y no sabes qué va a pasar. Tú mañana vas a salir, de repente vas al trabajo y tú no sabes qué va a pasar. Tú agarras el carro y de repente ocurre un accidente más adelante, hay una tranca, no sabes qué va a pasar. Entonces, ¿por qué no me va a pasar a mí? Ahí es donde viene algo muy interesante que es como tanto ego tengo que me digo, ¿por qué a mí y por qué no? Decía una ¿Y por qué? persona, ¿por qué a mí no al vecino? Bueno, ya eso es un ego muy bastante egoísta, ¿no? Sí, Pero está la bien, gente a está veces se bien. para y dice, pero ¿por qué a mí? Yo que todo lo hago bien. Dice, porque la vida es eso, hermano. La vida es incertidumbre, no tiene nada, no es nada, no te lo tomes personal. En la vida pasan cosas, a veces son más graves, hay derrumbes, bueno, hay Claro, a terremotos, veces pierdes un ser querido, o pasa wow. algo, se rompe una relación, cualquier cantidad de cosas. Y fíjate que, o sea, tú comentas lo de todas esas lecciones, porque esos son ejercicios. O sea, el que está entrenando, ya sea para ciclismo, para correr un maratón o el que va al gimnasio, está fortaleciéndose, fortaleciendo su esqueleto, sus músculos, porque se ha dado cuenta que la actividad física le sirve. ¿Sí? Exacto. De la bicicleta, Antonio. Einstein también le atribuyen una frase. Yo digo le atribuyen porque uno a veces dice, Einstein dijo esto y sale alguien y dice, no, no fue Einstein. Bueno, bueno, vale, ya está bien. Se le atribuyen a Einstein Cierto. que decía, la vida es como montar en bicicleta. Tienes que mantener el equilibrio para no caerte. Y Ok. bueno, nosotros de alguna manera le hemos metido al ciclismo. Yo estuve un tiempo bastante
bastante involucrado con el ciclismo, o sea, llegué a hacer rutas de 400 kilómetros en varios días, evidentemente, pero y viví mucha experiencia y yo dije, esto va más allá de mantener el equilibrio para no caerte. Y empecé a darme, hice hasta un artículo en la página esa de cambiinternos.com y en ese artículo extendí más porque yo viví experiencias increíbles y va en relación a lo que estabas diciendo. Una de las primeras experiencias que empecé a vivir es que los músculos me dolían. Yo hacía un entrenamiento de 10 kilómetros en una colina que era bastante inclinada, genial para entrenar, pero me dolían los músculos, me dolían las piernas. Y luego al mismo tiempo pensaba, oye, pero yo por qué estoy haciendo esto. Pero cuando ibas ganando fortaleza y te dabas cuenta que los tiempos iban mejorando, te empezabas a dar cuenta que lo que en un momento le afectó al músculo ya no le afectaba. Que las personas que de repente montaban normal, lo que llaman los domingueros, que montaban solo bicicleta los domingos, tú llegabas y los pasabas así, ¡pum!, volando. Y tú decías, ¿cómo pasó eso? Y dice, porque estás entrenando, evidentemente. Exacto. Entonces el músculo gana una fuerza y todo eso lo empecé a ver. Me daba cuenta cuando el peor agotamiento era mental, no era físico. O sea, me llegué a dar cuenta que mentalmente me derrotaba más fácil mentalmente que físicamente. Y empecé a practicar una técnica que era que miraba la carretera y me quedaba atento con animalitos, de repente bachaco, no sé cómo le llaman en otros países, pero hormigas grandes, y me concentraba en ellos y me distraía. Yo decía, esto es mindfulness, o sea, estoy haciendo meditación activa, porque de alguna manera lo que yo estoy haciendo es que mi mente la estoy enfocando en algo y a la mente enfocarse en algo se distrae de lo que le angustia. Y me Okay. daba cuenta que tenía la capacidad. O sea, te das cuenta que avanzas y cuando dices, llegué, ¿cómo pasó? Y Exacto. O sea que, Joher, pareciera que la fortaleza es algo innato para cada uno de nosotros, pero que hay que desarrollarla. eso, es O que sea, y eso, por eso pasamos y por eso es que la vida misma es como ese gimnasio. sí, sí, exacto, es eso, Antonio, es como lo estás diciendo. O sea que, La, Joher, pareciera que la vida nos pone pruebas para fortalecernos, para ejercitarnos. Esa es la teoría que nos están ofreciendo y que a mí me cala perfectamente y que ahorita tú la estás diciendo, oye, estoy llegando a esta conclusión. Es eso. O Pareciera sea, que es así. míralo así. Nacemos en miedo. ¿Cuántos miedos tenías hace 15 años atrás? Uf, mucho. ¿Cuántos miedos tienes ahorita? Pero digamos, ¿cuántos miedos disminuiste que ya no los tienes? Me imagino que hay un número de miedo que tú puedes decir, bueno, pues antes me daban estas cosas, ya no me dan miedo, ¿no? Entonces, el avance es este. Nacemos en el miedo y vamos hacia el amor. O sea, tenemos el miedo acá y vamos hacia el amor. ¿Cómo hago para pasar del miedo al amor? A través de un gimnasio. Porque tengo que desarrollar la virtud. Ahí donde viene, es la virtud. Si Dios Ujú. llegara, mira esto, y esto aplica a los hijos, y a una masterclass que yo estoy haciendo, que bueno, yo te compartí, yo ahí todavía la estoy preparando. Claro, excelente, excelente. Bueno, esto aplica a los hijos. Los padres a veces tratan de proteger mucho a los hijos porque creen que dándole todo lo que ellos necesitan, o sea, evidentemente hay que darle lo que necesiten, pero hay que determinar qué es lo que se necesita. O sea, los padres cuando tratan de impedir que el hijo haga algo por él mismo, cuando él ya tiene la capacidad de hacerlo, lo que están es impidiendo su crecimiento, están truncando su evolución. El padre en sabiduría debe determinar que su hijo ya tiene la capacidad y cuando lo determina tiene que dejarlo que lo haga. Evidentemente el hijo le va a costar. Sí, Y al inicio. y al inicio, y ahí es donde el padre, por miedo, por creer que de repente es malo, no lo deja y lo sigue ayudando, entre comillas, ayudando mal. Entonces, eso mismo es lo que hace Dios. O sea, Dios que dice, yo no te puedo, cuando dice Diosito, por favor, entonces pone esto, aquello y cambia lo otro y la economía y no sé qué, y tú ves tanta gente orando, y esto lo digo con mucho respeto, porque la oración me parece algo muy importante y es una práctica que yo hago. Lo que quiero aquí enfocarme es la oración mal hecha, cuando yo le digo a Dios, Dios, quita este y pon a este.
Porque Dios va a decir, no, es que necesito que se vivan experiencias ahí y ese que está montado ahí en el poder, estoy imaginándome un presidente, le está machacando la vida a todos. Y al machacársela, todos van a sacar la mejor versión de ellos. Y ahí es donde Ok. dicen, se hace la voluntad de Dios. Solo se hace la voluntad de Dios. Lo que pasa es que la voluntad de Dios va en función a que avancemos del miedo al amor, no va en función a lo que yo quiero. No, no, yo quisiera tener una vida tranquila, donde tenga en mi cuenta bancaria mucho dinero, donde yo pueda darle plata a mi familia y que todos estén felices. O sea, eso es lo que yo quisiera, pero Dios dice, no, no, porque si te dejo hacer eso, me echas a perder mi plan, o sea, el plan de Él. Y el plan de Él es que la gente evolucione, no que la gente los ayude. Esto es una teoría, o sea, aquí te estoy expresando Sí. una teoría y aquí mañana sale un poco de gente Claro, Joher, yo no creo que, o sea, mucha gente, o sea, una corriente, las corrientes filosóficas, todo en la vida, hay gente que mm, dice, tiene la bandera de la verdad. Yo tengo la verdad, una religión, u otro, cualquiera. así. Eso es así. Sí, sí. Pero Por, por eso a las mí siempre me interpretaciones gusta pues están allí. plantearlo, a mí me gusta plantearlo así, que esto es una teoría, es una propuesta. A mí me Ujú. hace clic Sí, y he sí, empezado a aplicarla y he visto resultados, porque eso sí es algo interesante, Antonio. Una de las cosas más interesantes que he aprendido en estos últimos años es que la espiritualidad es medible, como lo es la ciencia. Y te dirás, ya, espérate, ¿cómo por los resultados? O sea, cuando claro, tú, ok. fíjate lo que tú estás hablando muy bonito, la gratitud. Cuando tú actúas con gratitud, por lo general, ¿qué resultados generas? Que hay personas que tienen mayor empatía contigo, que te muestran mayor alegría y felicidad. Eso es un resultado. Entonces, Absolutamente. exacto, entonces tú dices, la gratitud es algo espiritual porque tú tomas la decisión desde un sentimiento que tienes que dice que te da felicidad, que te da gozo, tú lo empiezas a expresar y luego empiezas a ver un resultado. Entonces lo mides científicamente. Ves que Claro. aumentaste tus probabilidades de éxito en las relaciones y que las relaciones mejoraron. Sí. Entonces es medible. Ah, mira, yo te hago un comentario. Esta idea mía de expresar a los compañeros o a los amigos mis ideas alrededor de gratitud y cómo se puede llegar a uno a sentir cuando sirve a los demás. Yo ahorita estoy viviendo en un país en el cual no hablamos español, se habla en inglés. Y a mí me llamó poderosamente la atención cuando yo alguna vez estuve compartiendo con algunos colegas. Yo trabajaba en un centro de datos y pasaba buena parte del tiempo trabajando era en una oficina con frío y todas esas cosas. Okay. Entonces a veces había momentos en que podíamos conversar con los colegas y yo empecé a hablar, así como está hablando contigo en este momento, trataba de compartirles mis apreciaciones. Oye, mire, ¿qué piensan ustedes del agradecimiento? ¿Cómo se sienten ustedes cuando sirven a las demás personas? Habían algunos que lo que hacían era seguir tecleando y me decían, este es como loco. Y otra, imagínate diciendo, hablando de estas cosas en otro idioma, que es en inglés, pero, o Mm. sea, mi inglés es Sí, no, rudimentario, no por es tu decirlo idioma de una manera. materno, no es tu lengua materna. Exacto, no es mi idioma materno, entonces, pero me llamó poderosamente la atención que algunos de mis colegas hacían como clic, eso que tú decías, hacían clic y empezamos a intercambiar ideas respecto a la gratitud y al servicio. Y, por ejemplo, yo tengo algunos colegas, mientras estaba trabajando en ese centro de datos, son colegas indios, y una persona me dijo, oye Antonio, tú sabes que cuando eso que tú estás diciendo del servicio, de cuando tú ayudas a las demás personas y de la manera en que tú te sientes, eso que te da, te sientes como con gratitud, eso lo puedes ver. Él me puso un claro ejemplo de cómo son o cómo eran, no sé si serán actualmente así, las bodas en India. Ok, Aparentemente cuando se casan en los indios, se hace una celebración muy grande y se invita a la gente de la villa o del lugar donde ellos viven. Y la invitación es abierta, o sea, tienes que ahí puede llegar todas las ok. personas. Mira, Y interesante. quien organiza la actividad, la celebración, tiene que ofrecerle comida a todas las demás personas para que se sientan bien. Y mi amigo, él me decía que tú tienes que, algunas personas hacen que a los visitantes, no a los visitantes, perdón, a los amigos o familiares que vienen a la celebración, les dan un regalo, una especie de presente para demostrarle el agradecimiento por haber Ok, asistido a la celebración de la boda. Y yo les ok. decía, oye, eso es una noción bastante interesante Mm. porque
Tú haces la celebración para demostrar que te estás casando y para expresar y compartir tu felicidad, porque te estás casando, ¿cierto? Y además le estás dando una especie de Increíble. presente a las personas que vienen Increíble. porque tú quieres compartir su felicidad y hacerlos sentir bien. Entonces, lo que yo capturé de ahí, el ejemplo de esa celebración de boda en la India, era que yo le decía a mi amigo, oye, entonces, para mi punto de vista, una boda india es una manera de servir. ¿Por qué estaban sirviendo? Porque tú estás compartiendo tu alegría, porque me estoy casando, lo estás compartiendo con las personas que viven a tu alrededor, tus vecinos, tus amigos, etcétera, y los estás haciendo sentir bien, los estás invitando. Te invito a que vengas a mi celebración y compartas conmigo. Y le das comida, le das celebración, Claro. diversión. Esa es una forma para mí de servir. Sí, sí, total. Otra forma de servir, mi amigo que yo te comenté, el guitarrista flamenco, buena persona, excelente amigo, cuando yo lo veo a él interpretando su música, o sea, él está sirviendo, nos está sirviendo a nosotros como público. O sea, fíjate, otra manera, ahorita te estoy tratando de listar una de distintas situaciones en las que yo he observado que el servicio está presente. La persona que a mí me corta el cabello aquí es una persona que se llama el señor Jihad, Mr. Jihad. Él es de Líbano, si no estoy mal. Cuando yo llegué aquí por primera vez y estaba con mi esposa, el señor se me ofreció, me cortaba el cabello en su barbería, Ok. pero él tiene un salón de belleza para damas. Cuando mi familia llegó aquí, mi esposa y mi hija, él me dijo, señor Antonio, vamos y llévala para allá, y mi esposa la atiende y tal. Estuvo bien. Mientras Edwina y Ana Sofía estaban en el salón de belleza, yo empecé a conversar con el señor sobre este tipo de preguntas como esta. O sea, que cómo se sentía él con la vida, que si él estaba agradecido, etcétera, etcétera. Ese señor me dijo una frase a mí, y ese señor es barbero. Él me dijo, Antonio, cada día que nosotros estamos en este mundo es un bono. A mí esa frase me retumbó, me hizo clic, así como tú mencionas, porque cada día que nosotros estamos aquí es una especie de bendición. Unas personas lo ven como maravilla, otras personas lo ven, no, o sea, que este día está duro y tal. Pero es una bendición porque nos da la oportunidad de hacer algo nuevo con el día. O sea, estar vivo. Yo diría que está vivo. Entonces, fíjate, yo te he mencionado, un ejemplo de servicio es la boda india. Otro ejemplo es el guitarrista que interpreta una pieza magistral y esa me está sirviendo al público porque yo estoy disfrutando el evento. El barbero, una persona que corta el cabello, me dio a mí un ejemplo de vida. Cada día que nosotros estamos aquí es un bono. ¿Y qué es un bono? Cuando tú recibes un bono por productividad o un bono, el bono puede ser dinero, el bono puede ser que te dan un viaje, el bono es algo positivo. Cuando uno dice bono es porque te ganaste algo que es valioso para ti. Entonces, cada día es un bono, quiere decir que cada día es maravilloso, es un regalo, ¿cierto? Hay otra cosa, mira, yo los puedo ver en distintas partes, otros más ejemplos de servicio. Recuerda que comenzamos diciendo que cómo ayudar o servir a las demás personas, yo lo puedo conectar con la gratitud. Y podría decirte más aún, de la gratitud, el paso que hay de la gratitud sería ir directo al amor. Tú me mencionaste miedo por un extremo y amor por otro. En la medida en que nosotros vamos pasando por la vida, vamos pasando como por etapas, ¿verdad? Aquí todo este gimnasio. La distancia que hay entre la vida, entre el miedo y el amor es la vida, el gimnasio. Algunas personas llegan al amor en un periodo más corto, Correcto. que son, digamos, que esa conciencia que tú me comentas, ¿no? Que algunas personas tienen un nivel de conciencia más alto. ¿Qué es un nivel de conciencia? Es otra cosa, pero unas personas son capaces de reconocer ideas y darse cuenta de que a veces las situaciones que para otras personas son molestas son detalles que no deberían preocuparnos. Entonces, eso que tú decías, ya ganas experiencia, fortaleciste los músculos y ya esas cosas no te hacen daño. El hecho de que alguien no me salude y no me devuelva salud, a mí todavía me hace daño, porque yo soy, no sé, oye, buenos días. Pero bueno, eso te entiendo, te lo comparto. Tarea, anote ahí tarea. Tarea. Entonces, el punto lo que quiero decir es que cada uno en este transcurrir del miedo al amor están estos pasos en los cuales yo me he dado cuenta, no sé, yo diría que en los últimos 4 o 5 años, es que en la medida en que nosotros servimos a los demás, mejor nos sentimos. Y
al darme cuenta de eso, como en la forma en que yo me siento tan bien que me siento agradecido. Y como me siento agradecido, quiero seguir sirviendo a los demás. Entonces eso es como un efecto, pero eso es desde mi apreciación. Entonces lo que comentábamos era que siento que el servicio, cuando tengo el servicio, o sea, cuando sirvo a las demás personas, me siento agradecido. No sé decir cuál es el orden correcto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en esencia el servicio y el agradecimiento están unidos. Eso es lo que yo aprecio. Y un ejemplo adicional, fíjate que yo empecé, te comenté listando las situaciones de vida que yo he observado en las cuales el servicio te brinda una satisfacción maravillosa. Otro ejemplo, el año pasado conversé con mi papá bastante extensivo respecto al servicio, a estas ideas de servicio y gratitud. Y mi papá me decía, mira, los educadores son un ejemplo de vida. Alguien que se dedica, o sea, un maestro, Joher, un profesor, alguien que enseña a niños, a adultos, enseña algo. Es un ejemplo también de servicio impresionante. ¿Cómo es posible que en algunos países un maestro tenga sueldos míseros, o sea, son miserables y ellos sigan aún trabajando porque tienen vocación de servicio? Esa palabra lo hemos escuchado, o esa frase, vocación. ¿Qué es tener vocación de servicio? Vocación de servicio muchas veces se lo asocian a personas que son filósofos o que son maestros o que siguen una filosofía, por ejemplo, religiosa. Un sacerdote, exacto, una monja. Y como no aquellas personas como que tienen la capacidad de tener un cargo o una función que es trabajar con público. Dicen, uy, tú tienes vocación de servicio. O sea, porque exacto, la gente dice, no, es que el público es muy complicado, pero hay gente que como que lo maneja bien y le dicen eso. Y sí, ese es un claro ejemplo. Esa vocación de servicio es maravillosa porque yo creo que detrás de la vocación de servicio lo que hay, hermano, es la sensación que siente esa persona de haber ayudado al otro. Y como eso lo hace sentir bien, entonces pues esa vocación de servicio se transforma en que cuando tú vas a una institución pública, tú dices, ojalá me toque con la señora Alba o la señora Carmen o la señora Morela, no sé, porque esa señora te atiende muy bien y siempre resuelve, porque tiene vocación de servicio. Pero internamente, a lo mejor esa señora lo que hace es decir, oye, mira, aquella persona vamos a ayudarlo y a ver cómo se... Porque es que cuando tú ayudas, tú sientes algo mágico. Al menos eso yo lo he sentido. Esa es mi apreciación. Y también yo he tratado de encontrar... yo converso mucho con mi esposa y hemos discutido respecto al servicio porque es o sea, no al servicio, sino de qué manera te sientes tú cuando sirves a los demás. Y empecé a indagar un poco y a tratar de identificar qué es lo común en aquellas personas que les gusta servir. O sea, cuáles son las características o cuál es el origen de que algunas personas empiecen a servir, a ayudar a otros de alguna manera desinteresada. ¿Por qué lo hacen? Y empecé a darme cuenta que el servicio existe en muchas cosas. O sea, hay, por ejemplo, grupos de ayuda como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, no sé si es la manera adecuada, pero son grupos de personas que se reúnen para a tratar de ayudarse entre sí y sobrellevar a alguna adicción. Esa es una forma de servicio. Eso, y creo, si no estoy mal, creo que, por ejemplo, el grupo de Alcohólicos Anónimos tiene una especie de grupo de 12 pasos o etapas, sí, pasos para alcanzar para vivir en función de la recuperación. Okay. Y uno de esos pasos es el servicio, ayudar a las demás personas. O sea, mira, el ejemplo de la boda que está sirviendo, el ejemplo del músico que sirve a la otra persona, el ejemplo del barbero que sirve a la otra persona, el ejemplo de Alcohólicos Anónimos en los cuales sirve. O sea, que todos... Un ejemplo adicional, tú mencionaste temprano a Jesús. Supuestamente Jesús vino para enseñarnos que todo es función del amor, o sea, que el amor debería movernos todos. Entonces, pero en esencia el amor es, no quiero decir una definición, sino para mí es servir al otro. Porque yo me he dado cuenta que en la medida en que uno... No, y que el filósofo... No, bueno, sigue. No, hermano, dale. No, que el filósofo dice eso, que el servicio es amor. O sea, el que te había comentado. O sea, él dice puntos internos, paz, felicidad
y dice amor, capacidad de servir. O sea, para él el amor y el Bueno, servicio es lo mismo. ok. Entonces, ese es un punto interesante. Me gusta eso porque yo he tratado de ver cuál es el origen de que la gente quiera servir o ayudar a las demás personas. Entonces, mencionamos una lista de ejemplos, ¿verdad? Yo me di cuenta que incluso yo estoy en un país en el que una religión distinta al cristianismo, ¿verdad? Y que es el islamismo. En este lugar, yo también empecé a tratar de contrastar, hermano, cuál es la noción de servicio. Y efectivamente lo hay. Aquí las personas son muy abiertas, son muy solidarias a un nivel muy, muy interesante. Ahora, entonces yo decía, ejemplos de la vida cotidiana como los que mencioné previamente. Empecé a contrastar religiones. Yo creo que en esencia, yo no soy una persona estudiada en religión, no conozco nada, solamente creo que las diferentes religiones que existen, todas tienen algo en común que de alguna forma u otra presentan el servicio en algún punto, ¿cierto? Independientemente de su profeta o de su representante específico, el servicio está ahí metido. En las religiones, ¿sí? Inclusive mi esposa me dio un ejemplo clarísimo, Johan. La Cruz Roja Internacional. Uno de los principios fundamentales de la Cruz Roja Internacional es el servicio, hermano. Y fíjate que la Cruz Roja es un grupo de personas que están organizados y no depende de un país, no depende de una religión, está en un nivel por encima. Fíjate que te estoy tratando de hacer una imagen mental, ojalá pudiera construir una especie aquí de, yo no sé, el resultado de esto más me parece como una pirámide, pues nosotros estamos en la base y cada uno de nosotros de alguna forma nos sirve, nos servimos a los demás. ¿Recuerda? Tú me estás sirviendo a mí, el que me robó me sirvió porque me hizo darme cuenta de que no importa que no tengas un reloj, puedes seguir viviendo, porque me robaron el reloj. Estamos todos en esta base aquí, ¿cierto? Correcto. Entonces, encima yo podría poner, por ejemplo, otros niveles de organización. Las personas nos agrupamos, por ejemplo, bajo una religión. Y las distintas religiones tienen un punto común que es el servicio, ¿verdad? Si todas comparten algún punto, servir a los demás, cuida, ama al prójimo, no hagas a los demás que lo que no quieres que te hagan, cosas como esas. Todo eso, si todas las religiones las tienen, quiere decir que hay algo por encima de las religiones que también comparte el hecho del servicio. Y entonces ahí yo empecé a pensar, mi esposa me dijo, la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional es un organismo que puede tener y puede estar orientado por algún u otro interés, pero en esencia está el servicio. Y fíjate que independientemente de lo que sea, está el servicio adentro. Entonces yo empecé a preguntarme si a un punto como la Cruz Roja u otros tipos de organizaciones, o no de organizaciones, más bien de agrupaciones de personas, si en las agrupaciones de personas siempre está metido, o siempre no, aparece, mejor dicho, el concepto o la noción de servir a las demás personas, pareciera que yo quería ir un punto más arriba. Claro. Cada uno de nosotros como individuos, como seres humanos, de manera innata tenemos dentro de nosotros la no noción, como las ganas de servir. Sí. Están muy metidas en el fondo, pero están ahí. Es decir, eso es con nosotros. Es decir, servir a los demás es innato del ser humano. Correcto. Entonces ahí yo empecé conversando con mi esposo y le decía, me gustaría hablar con un antropólogo. Okay. Porque un antropólogo, digo yo, no sé exactamente cuál es el área de conocimiento, o sea, digamos, el campo de conocimiento que estudian específicamente, pero yo creo que el antropólogo un antropólogo y un sociólogo, ellos seguramente ya han estudiado la idea de por qué cada uno de nosotros servimos. O sea, tú alguna vez conversando me decías que nosotros cuando vivíamos en las cavernas teníamos el rol de, por ejemplo, el rol de cazador y las damas de proteger a su familia. Sí, entonces el cazador estaba enfocado en buscar comida y llevar la comida. Esa es su forma de servir. Pero las esposas o las damas de la tribu, digamos, de ese momento, las damas esas se encargaban era de proteger a la familia, de cuidarlas, de enseñar a criar a los hijos. Correcto. Entonces, yo lo que quiero ir mencionando es como yo trataba de explorar de alguna manera sistemáticamente, era tratar de encontrar cuál es el punto de origen en el cual la noción de servir a los demás existe o de dónde nace.
Ok, Porque ok. si ves que mi ejemplo era cada uno de nosotros aquí como ejemplos de la vida cotidiana. Encima de la vida, agrupaciones como las ideologías o las religiones también tienen en común el servicio. Entonces yo decía, ok, ¿qué hay encima de las agrupaciones o religiones que hacen que el ser humano tenga la noción de servicio, de servir? ¿Por qué servimos a los demás? Entonces yo trataba de identificar qué existe. Si, hasta ahora lo que yo veo es que el ser humano, mi tesis es que cada uno de nosotros como individuo tiene dentro de sí, que no sé si llamémoslo por decirlo de alguna manera, el gen de servir. Algunos lo tienen más elaborado o más, ¿cómo se dice? Más Mm, desarrollado o no. No. Cuando digo desarrollado no quiero pero, decir desde el punto de vista positivo o negativo, ok, ok. sino que, pero si el ser humano, entonces ese gen o esa característica innata que nosotros tenemos de servir a los demás, viene con nosotros, entonces, ¿de dónde viene? ¿Me entiendes? Y eso lo podemos conectar con cosas espirituales, creo yo. O sea, yo lo que he tratado, no he tratado, no, en lo poquito que he leído y he observado es que hay algunas experiencias o documentación respecto a la vida espiritual que apunta a tratar de encontrarle cuál es el origen de esa característica o ese rasgo innato del ser humano de servir. Eso es lo que yo estoy tratando de indagar. Entonces, no sé si me entiende. Yo lo que trato de, en este momento de mi vida, yo estoy en una especie de una empresa. Y cuando digo una empresa es porque yo quiero uh, compartir con las personas la manera en que yo me siento cuando yo ayudo a alguien. A mí me emociona mucho eso y me siento muy agradecido. ¿Por qué agradecido? Porque cuando tú empiezas a servir a las personas, Joher, empiezan a ocurrir cosas mágicas. Mm, Tú hablabas de cuando tú tienes lo de adentro, lo interno, ¿verdad? empieza. Cuando tú trabajas las cosas internas de tu ser, o sea, tu mundo interior, empiezan a aparecer los cambios externos, tal como tú lo reflejas. A mí me gustó muchísimo tu enfoque de eso de cambios internos. Eso es maravilloso. Entonces, esos cambios internos hacen que lo externo empieza a florecer, por decirlo de alguna manera. Y cuando yo te digo que empiezan a ocurrir cosas mágicas, es porque de repente alguien te saluda o alguien te brinda una atención o alguien te ayuda o eventualmente alguien va a ayudar a un hijo tuyo. Eso va a También. ocurrir. Mi papá me dio un claro ejemplo, me dijo, hace 40 años, hace un par de días, hace 40 años yo ayudé a una persona en Lagunillas, allá y tal, y hace poquito esa persona me hizo un agradecimiento en frente de todo el mundo, diciéndome tal. Eso ocurre. Entonces, cuando tú sirves a las demás personas, y fíjate que yo no lo digo solo como el servicio, sino cuando tú sirves o cuando tú ayudas, ¿qué es ayudar? Solo con el hablar. Tú me estás ayudando a mí a expresar estas ideas aquí y tú me estás ayudando a mí a entender y a aprender cantidad de conocimiento que tú tienes. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que el servicio, ayudar a las demás personas nos hace sentir de una forma muy particular, empiezas a notar cambios externos y para mí esos cambios externos son mágicos. Sí. Entonces, ahí yo me he dado cuenta que lo que mucha gente dice de que si tú ayudas a las demás personas, te estás sirviendo a ti mismo. Eso puede resultar difícil de explicar, porque es que en la medida en que yo ayudo a los demás, en la medida en que yo sirvo, en la medida en que colaboro, ¿verdad? Yo estoy dando, porque estoy dando mi tiempo, estoy dando mi conocimiento, etc. En la medida en que yo doy, más recibo yo. Ahí cuando digo más recibo es que empiezan a aparecer esos momentos mágicos, empiezan a aparecer esas situaciones mágicas, ocurren cosas y uno dice, santo Dios, ¿y cómo es que esto es posible? Y no me pongo a pensar en eso, sino que me gusta la sensación de que siento cuando tú ayudas a alguien. Y no solamente porque algo va a venir, porque algo mágico va a ocurrir, sino porque me hace pensar, ni siquiera me hace pensar, me hace sentir agradable. Yo creo que
En la medida en que nosotros nos demos cuenta de que servir a los demás es algo hermoso y algo maravilloso, nos vamos a estar moviendo del miedo al amor. Algo bien interesante acá, el servicio que es amor se expresa a través de la acción. O sea, mejor dicho, así, el amor que es servicio, también lo podemos ver al revés, se expresa a través de la acción. Esta persona lo explica de esta manera, dice, tu acción viene de una intención. Hay una intención cuando haces algo. Dependiendo de la intención, tu acción fue en un grado de conciencia alta o en un grado de conciencia baja. Entonces, siempre que sirves y en este contexto, ¿no? Siempre que sirves y actúas, lo que vas a recibir es proporcional a tu intención en la acción. Siempre vas a recibir. La cosa es que si tu acción, es cierto. o sea, que si tu servicio en intención y en la acción que haces es con una intención que es de miedo, se te va a devolver el miedo. O sea, lo que vas a recibir es miedo. Mientras más sirvas en intención de miedo, más miedo vas a recibir. ¿Ok? Lo mismo ocurre si tu intención de servir va desde el amor. Y lo mismo ocurre, mientras más sirvas en intención de amor, más amor vas a recibir. O sea, tiene que ver con lo que entrego y la cantidad en que lo entrego. ¿Qué entregué y en qué cantidad lo entregué? Y lo que viene es una correspondencia. Estas personas tratan de explicar que estos son leyes metafísicas, principios. Yo no sé si tú tienes claro la diferencia entre un principio y un valor. No, pero agradecería que me la comentaras. Ajá. Steve R. Covey en los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, él ahí, a mí esto me rompió el coco cuando yo se lo entendí porque me costó mucho entendérselo. Él decía la diferencia entre un principio y un valor. Un valor vamos a explicarlo primero por el principio. Un principio aplica algo que es inamovible, que es como es donde sea. Ok, voy a poner un ejemplo. Nosotros conocemos principios físicos. Las leyes físicas son principios. ¿Por qué? Porque ellas son así en Japón, en cualquier país, en la China, o sea, son de una manera y funcionan de una manera. Por eso es que puedes construir un avión, porque tú simplemente respetas los principios que rigen eso y tú haces que el avión vuele. Ya. ¿Qué pasa? En el campo, un valor es cuando tú le das importancia a algo, pero por algo cultural. Para seguir poniendo ejemplos, las vacas son sagradas en la India, pero en Argentina se las comen con un gusto increíble, ¿no? Entonces tú puedes decir, bueno, esto es un principio, un valor. Tú dices, bueno, es un valor. ¿Por qué? Porque, pues bueno, en la India deciden darle un respeto a la vaca por un valor cultural, lo cual está bien, y en Argentina deciden darle otro valor, pero en sí no afecta. Eso no hace que ocurran otras cosas. Simplemente pues los argentinos son felices así y los hindúes son felices así también, ¿no? Entonces, la diferencia entre un valor y un principio es que el valor no afecta como tal a nada porque está basado en una creencia, en un gusto, es lo que a mí me gusta y lo hago. Pero el principio sí está basado en leyes que si las llegas a golpear, o sea, que si llegas a hacer, que no las vas a poder violar. Es eso. Entonces no insistas en querer violarlas, sino que más bien insistes en entenderlas para que puedas construir un avión y volar con el avión. ¿Qué pasa? Que eso también existe a nivel metafísico. Ya te dije el principio físico de volar un avión, lo que maneja la física. Pero también existen estas propuestas que hacen estas personas que también existen en el plano metafísico, que hay principios. Un principio metafísico es ese. A través de mi capacidad de servir, yo genero una acción. De acuerdo a mi intención, ¿cuál era mi intención de la acción? Entonces yo en principio voy a recibir lo proporcional a mi intención. Pero también voy a recibir proporcional a la cantidad que entregue. Entonces, mientras más mala intención tenga, porque quiero, entonces pues es lo que vas a recibir. Y en ese sentido es lo que podemos verificar. Aquí es donde estas personas dicen, esto es medible. ¿Por qué?
pruébalo, vete a darle golpes a la gente, vete con la intención de robar a todo el mundo, vete y vas a ver cómo la vida termina devolviéndote lo mismo. Y fíjate que Exacto, hay está bien. ejemplos, hay gente que le dice, bueno, pero Pablo Escobar Gaviria, cuánta plata no tenía y cuánto mal no hizo, pero mira cómo terminó. Al final no. Esta persona pone un ejemplo con Simón Bolívar. Simón Bolívar, que es de nuestro país. Él dice, una persona le dijo, pero mira todo lo que hizo Simón Bolívar, libertó gente, no sé qué, o sea, hizo muchas cosas. Y él dijo, bueno, pero ¿cómo terminó al final su vida? Sin amigos, desterrado, sin dinero, enfermo. Joher, no me vas a creer, pero cuando yo estuve hablando con mi papá, que te comenté en diciembre del año pasado específicamente, al respecto, él me puso el mismo ejemplo. Me dijo, Simón Bolívar libertó los países, Emilio ganó guerras y todo, y magnánimo, como que todos los títulos que pudo obtener ese señor. ¿Y cómo murió? Tal cual, como me acabas de decir. Era millonario, o sea, tenía mucho dinero, una persona rica, y se quedó sin nada, se murió solo, se murió enfermo. Exactamente el mismo ejemplo me lo puso él. Y ahí te das cuenta cómo esto es una cuestión de sentido común. Steve R. Covey en ese mismo libro de los 7 hábitos de la persona altamente efectiva, él dice, vengo a enseñarles sentido común, el sentido menos común. O sea, a nosotros nos dijeron cosas, nos dijeron la vida es esto, haz aquello, pero hay muchas cosas que las repetimos y nos damos cuenta que no funcionan. Lo vemos. Y vemos, de repente nos la dijeron nuestros padres y vemos que a nuestros padres tampoco les va bien. Pero por una cuestión cultural seguimos repitiéndola. Cuando se aborda desde estos ángulos, te dicen, no, 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 no. Observa si lo que estás haciendo genera un resultado correcto. Ciencia. ¿Qué es la ciencia? Observar. Hay una persona que lo define así. Dice, primero creo que algo se puede hacer. La creencia me da la energía y hace que yo actúe. Luego hago ciencia, o sea, testeo. O sea, me voy a la acción y hago lo que tengo que hacer porque creí que eso era lo que tenía que hacer. Luego verifico el resultado y obtengo un saber. Ah, sé que no sé, porque lo eché a perder. O sé que sí sé, porque funcionó. Y luego viene, lo Okay. llama, el cuarto paso es acepto ese resultado. Antonio, hay algo muy interesante, la sabiduría, cuando uno dice de sabiduría, que es una palabra con la que yo también estuve tratando de definir, me obsesioné un poco con esa palabra, yo decía, pero ¿qué sabiduría? Porque yo no lo puedo saber todo, o sea, ¿cómo yo sé hasta dónde soy sabio? Sócrates dijo, lo único que sé es que no sé nada, luego tú te das cuenta que a medida que más aprendes, a veces hasta te confundes más, empiezan a pasar cosas. Resulta que dando y profundizando, llegué a una conclusión que también inducida un poco por las personas que voy conociendo y los filósofos que voy estudiando, que la sabiduría no es más que aceptar el resultado. Eres sabio en el momento en que aceptas un resultado. Nosotros tendemos a no aceptar los resultados. Te voy a poner un ejemplo. Hiciste algo mal en el trabajo, te fue mal, entonces vas y le echas la culpa al otro, dices que fue no sé qué. No, no, acéptalo, lo hice mal. Me equivoqué en esto y aquello. Ahí ya estás siendo sabio. ¿Por qué? Porque puedes corregir. Porque cuando te das cuenta que lo hiciste mal, inmediatamente se genera la maravillosa oportunidad de poder corregir y aprender. Mientras sigues terco diciendo, no, yo no me equivoqué, es que fue aquello o lo otro, entonces ahí estás cayendo en la ignorancia por no aceptar el resultado. Se puede ser sabio, cualquiera puede ser sabio. Así, simplemente mirando un resultado, lo mira y diciendo, ok, lo acepto, lo he hecho terrible. Lo hice mal, lo hice terrible. Interesante Bueno, punto. bueno, Se Antonio, dice fácil, ¿no, Joher? Se dice claro, fácil. no, total, Pero total, hacer eso, total. yo diría que más que hacer es vivir eso, no Mm, es nada sencillo. no es nada. O sea, vivir eso, o sea, aceptar. Tú sabes que, solo como para un paréntesis, como comentario, hace unos meses tuve la oportunidad de ver un video, una charla de estas, ¿sabes cuáles son las charlas TED? Una señora, una investigadora norteamericana, no recuerdo el título de la charla, pero la idea principal que yo capté de ahí era cómo cuando cada uno de nosotros acepta que es vulnerable en algo, en ese punto de vulnerabilidad, que es aceptación que tú estás comentando, en ese punto de vulnerabilidad aparecen
o sea, ocurre algo mágico. O sea, surge esa sabiduría. Esa sabiduría. Ojalá que la pudiéramos ver el video bueno, y después discutirlo. exacto. Vamos a ponerlo como una siguiente actividad. No, y surge la sabiduría porque en donde está ese, ¿cómo fue que lo llamaste? Ese punto de... Vulnerable. La Ajá, señora de ese Enfoca punto, dice que cuando nosotros aceptamos que somos vulnerables, el momento en que no, o sea, ese punto de aceptar la vulnerabilidad es aquel punto en que hace rato tú mencionaste, me rindo ante esta situación y dejo que sea lo que tenga que ser. En ese punto ocurren cosas mágicas. Por ejemplo, si cerraron la empresa donde estabas trabajando y no sabes qué va a ocurrir, no tienes incertidumbre, no sabes qué va a ocurrir porque tienes que buscar un trabajo, tienes una familia que mantener, si en ese momento empiezas a preocuparte y eso genera un nivel de estrés absoluto, porque ¿cómo mantengo a mi familia que no tengo trabajo? Pero si tú en ese momento, que es difícil decirlo, te rindes, es decir, que, o sea, tú lo que dices es, voy a seguir los pasos que tú me comentas, tengo que pensar, hacer un plan, voy a hacer acciones, empiezo a preparar mi currículo, empiezo a buscar oportunidades de trabajo, que son acciones, ¿verdad? Pero si tú te rindes a que voy a hacer estas acciones y que ocurra lo que tenga que ocurrir, aunque suene bonito, pero es difícil de hacer, algunas puertas se cierran, pero mágicamente otras se abren, hermano. sí, Y ocurre eso que total. tú estás diciendo. Por eso ese punto ahí de aceptar o de renuncio a que tiene que ser como yo lo hago. Tiene que ocurrir exactamente lo que yo quiero. Ahí En ese momento de renunciar, ocurren cosas mágicas, porque ahí entra ese dicho que dice, se cerró una puerta, pero se abrieron 10. Exactamente. Y eso es mágico. Eso no es que tú lo hiciste, es que en el momento en que tú dijiste, renuncio a esto, ya me cansé, Dios mío, pasaste por lo que algunas personas llaman la noche oscura del alma o algo así, esas sí, cosas sí, raras, sí. no sé si alguno ha escuchado eso. Sí, saturación también te Eso. saturaste de sufrimiento. Al momento de que llegas al punto de saturación es porque ya tú dices, ya, vulnerable, me rindo ante esto. Que sea, por ejemplo, yo diría, o sea, que sea la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad Que de venga Dios. lo que sea. En ese momento ocurren cosas. Y ¿sabes qué es interesante? Que siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Decía, este filósofo decía eso, decía, nosotros decimos, no, Padre, hágase tu voluntad. Y él dice, ¿y es que tú crees que se va a hacer la tuya? Se va a hacer la del Padre. Que tú no la quieras aceptar es otra cosa, pero se va a hacer la voluntad del Padre, quiera contigo o sin ti, quieras o no quieras. Exacto. Hay algo que yo he aprendido, o sea, no sé cómo explicarlo todavía, y cómo yo lo digo, al menos yo lo digo para mí, es que yo sé que mi voluntad es la voluntad de Dios. Pero no sé cómo explicarlo, o sea, no sé cómo explicarle a alguien más, pero eventualmente nosotros nos daremos cuenta de que todos estamos aquí para servir a los demás, y servir a los demás es porque estamos dándonos. Cuando yo te sirvo a ti o cuando yo te ayudo, me estoy sirviendo a mí mismo. Y en esencia, yo quiero pasar del miedo a pasar al amor. Y eso es la voluntad. Me hizo acordar que un curso de milagro explica eso. Dice, en algún momento te vas a dar cuenta que la voluntad de Dios es la voluntad tuya. Exacto. Y cuando yo lo leí en ese momento, yo me quedaba pero bueno, claro. ¿cómo? Él dice, y mira cómo te lo explica un curso de milagro. Te dice, mira, él no lo explica así. Yo voy a parafrasear. Sí, no, ni a parafrasear. Voy a poner un ejemplo mío, pero que apunta al entendimiento que tuve, ¿no? Dios, imagínate que Dios es un caballo, ¿sí? Y que un caballo tiene un hijo. Entonces su hijo es un caballito. Tiene todas las propiedades de un caballo. Pero ese caballito se volvió un poco loco en algún momento y se crea un elefante. Entonces él va y dice, yo quiero actuar como un elefante, y trata de usar lo que tiene como caballo y aparentar que es un elefante, ¿no? Entonces Dios lo está viendo y le dice, en algún momento te vas a dar cuenta que lo que yo hago es lo que tú también puedes hacer. O sea, en algún momento te das cuenta que mi voluntad es también la tuya, porque tú y yo somos lo mismo. Tú eres mi hijo, tú eres una extensión y tú no puedes actuar diferente a lo que yo soy. Por lo tanto,
como yo pienso, tú también lo piensas. Pero ahorita te me crees un elefante, ¿no? ¿Cierto? Y así lo explica. Oye, Antonio, tenemos ya hora y media, bueno, Sí, casi hora y media, listo. hora y 24 minutos. De verdad, bueno, fue una conversación interesante. Esto lo vamos a estar repitiendo y hablaremos de otros temas y ya en la semana pues veremos videos o haremos cosas que nos permitan discutir sobre algo. Claro, Eh, claro. Me recuerda, Joher, al menos yo lo estoy viendo así. Este es para mí es un experimento que me permite a mí aprender. Uno, estoy aprendiendo de ti, amigo. Ya te lo dije. oh, O sea, igual, igual. considero que eres una persona, para mí, que tiene un conocimiento y una sabiduría que es muy valiosa. Y me alegra muchísimo que tenga la disposición de compartirlo, porque está sirviendo. Ahí tienes un ejemplo. Que tú me expliques en algún momento cómo te sientes con lo que estás haciendo en este momento de tu vida, va a ser un resultado que yo pueda poner en mi hipótesis, Sí, en mi sí, sí. tesis. Total, no, igual, Antonio, igual siempre lo mismo. O sea, yo me siento muy agradado de hablar contigo. Cuando hablabas del servicio me acordaba de algo porque cuando tú exponías, cuando nosotros estábamos en Senditel y tú hacías exposiciones, lo que tú sacabas era arte. Todos nosotros quedábamos impactados, todos quedábamos así como, wow, o sea, una capacidad de síntesis, de resumen, de precisión, de conocimiento, todo junto y aparte de mostrarlo tan simple, o sea, se entiende, o sea, y era unísono aparte, o sea, era como si estuviéramos escuchando a un pianista tocando Chopin o algo así, pero Bueno, todo. En estaba, ese era, momento a mí me habían encomendado la tarea de explicar algo y yo lo que estaba era tratando de servir, de sí, explicar algo total, que yo conocía. total, Entonces, hermano, por eso digo yo, servir a los demás es una cosa maravillosa. Ojalá que las personas que, si algún momento alguien ve esto, pueda recordar que en la medida en que tú das, en esa medida recibes. Y mientras más das, más recibes. Y que eventualmente vas a entender que te estás dando a ti a ti mismo. mismo. Total. Bueno, Hermano, gracias. bueno, Gracias, gracias, gracias. estamos en contacto, Antonio. Entonces nos estamos viendo. Feliz noche Un para abrazo. todos y feliz día para algunos. Claro.